Hoy vamos a ver de momento de fuerza, torque o torca el ejercicio resuelto número 8. Calcular el vector torca en forma vectorial en 3 dimensiones. Una fuerza F igual a 1 Newton por el versor I más 4 Newton por el versor J más 2 Newton por el versor K actúa sobre una llave que ajusta a una tuerca y el vector de posición al punto de aplicación de la fuerza es R igual a 3 metros por el versor I más 2 metros por el versor J más 1 metro por el versor K. Calcular A. ¿Cuál es la torca realizada sobre la tuerca por dicha fuerza? B. Representar todos los vectores en una gráfica X y Z. C. ¿Cuál es la magnitud de la torca? Bien, nos dan esta fuerza en forma vectorial y este vector posición en forma vectorial. Bien, lo primero es que podemos observar que en este sistema coordenado X y Z hemos puesto 3 unidades de medida. Metro para medir el vector posición, Newton para medir el vector fuerza y Newton metro para medir el vector torca. Son unidades distintas, cada vector va a representar cosas distintas, pero lo ponemos todo en la misma gráfica. Entonces, si graficamos el vector posición, vemos que tiene en X componente 3. Entonces venimos en X hasta 3. En Y tiene componente 2, trazamos una recta hasta 2. Y en Z tiene componente 1, que es lo que nos dice el versor K. Ahora trazamos un vector desde el origen de coordenada hasta este punto. Y ya tenemos el vector posición. Para graficar el vector fuerza, fíjense que en X tiene componente 1 Newton, sería acá. En Y tiene componente 4 Newton, por 1 venimos hasta 4. Y en Z tiene componente 2, que es lo que nos dice el versor K. Subimos 2 por el versor Z y trazamos el vector desde el origen hasta este punto. Y ya tenemos graficado al vector posición y al vector fuerza. A partir de ahí, usando cálculo de producto vectorial, vamos a obtener el vector torca. Que como vimos en la teoría, la torca es un vector. Vamos a anotar los datos, como siempre. Tenemos que el vector fuerza tiene 1 Newton en el eje X, más 4 Newton en el eje Y, más 2 Newton en el eje Z. Y el vector posición es 3 metros por el versor Y, más 2 metros por el versor J, más 1 metro por el versor K. Estos son los datos. La incógnita es cuál es el vector torca, cuál es la magnitud de este vector torca, y nos piden que grafiquemos los resultados. Bien, para calcular este producto vectorial vamos a usar la ecuación que vimos en la video de teoría de torca como vector, que acá le dejo el link, que nos dice que la torca es igual al vector posición por el vector fuerza. Este por es un producto vectorial o producto cruz. ¿Cómo se resolvía esto? Bien, hacemos un determinante y en la primera fila tenemos los versores I, J y K. En la segunda fila ponemos al versor posición. Acuérdense que es el producto del vector posición por el vector fuerza, entonces va en este orden. Si lo dan vuelta nos va a dar mal el resultado. Va a dar exactamente al revés. Ponemos 3 metros, 2 metros, 1 metro. Y donde está la fuerza ponemos 1 Newton, 4 Newton y 2 Newton. Y ahora empezamos a calcular. Para calcular el versor I, tapamos esta columna y hacemos 2 metros por 2 Newton menos 4 Newton por 1 metro por el versor I. Para calcular el versor J, tapamos la columna del versor J y hacemos menos 3 metros por 2 Newton menos 1 Newton por 1 metro por el versor J. Y para resolver el versor K, tapamos la columna del versor K y hacemos 3 metros por 4 Newton menos 1 Newton por 2 metros. Y ya resolvimos el determinante. Ahora simplemente arreglamos esta ecuación y nos queda 2 por 2 es 4, menos 4 por 1 es 0, menos 3 por 2 es 6, menos 1 es 5, nos queda menos 5 por el versor J, y 3 por 4 es 12, menos 1 por 2 que es 2, nos queda 10 por el versor K. Y ya obtuvimos el vector torca, que es 0 Newton por metro por el versor I, menos 5 Newton por metro por el versor J, más 10 Newton por metro por el versor K. Y este es el vector torca resultante de esta fuerza que se aplica con este vector posición. El vector posición nos decía cuál es el punto de aplicación de la fuerza con respecto al eje de rotación.
Acá, si consideramos el eje de rotación en el origen de coordenada, este vector fuerza hay que trasladarlo hasta donde termina el vector posición. Ahí quedaría en el verdadero lugar en que se aplica la fuerza. Pero para graficarlo, obviamente lo graficamos del origen de coordenada, pero esta fuerza está actuando acá. Para graficar el vector torca, que es lo que nos piden ahora, fijémonos que en el eje X tiene 0, es decir, que está en el origen de coordenada. En el eje Y tiene menos 5, hay que contar hasta 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y en el eje Z tiene 10, entonces hay que subir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos por acá y trazamos el vector. Y ya obtuvimos el vector torca. Fíjense que son todas unidades distintas. El vector posición es distancia o longitud y la medimos en metros. El vector fuerza es fuerza que se mide en newton. Y el vector torca es torca que se mide en newton por metro. Ahora, vamos a verificar que el resultado que obtuvimos en el producto vectorial es correcto aplicando la regla de la mano derecha. Ponemos la mano derecha abierta en la dirección y el sentido del vector posición y cerramos los dedos en el sentido del vector fuerza. El pulgar nos va a indicar aproximadamente la dirección y el sentido en forma exacta del vector torca, que es apuntando hacia allá arriba medio inclinado. O sea que nuestro resultado es correcto. Ahora, para calcular la magnitud, vamos a esta ecuación que nos dice que la magnitud del vector torca es igual a la raíz cuadrada de cada componente del vector torca elevada al cuadrado y sumadas. Entonces simplemente reemplazamos. Donde está la componente X de la torca ponemos 0 Newton por metro. Donde está la componente Y de la torca ponemos 5 Newton por metro. Y donde está la componente Z de la torca ponemos 10 Newton por metro. Nos queda que la magnitud del vector torca es igual a la raíz cuadrada de 0 Newton por metro al cuadrado más menos 5 Newton por metro al cuadrado más 10 Newton por metro al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la magnitud del vector torca es 11,2 Newton por metro. ¿Qué quiere decir esto? Que el largo de este vector es de 11,2 Newton metro. Lo que podemos hacer es poner una regla y medir si realmente mide 11,2 centímetros, siempre y cuando hayamos tomado a medida 1 centímetro cada división del eje. Bien, a este ejercicio quedó resuelto. La idea era resolver un problema de torca en 3 dimensiones cuando los vectores están totalmente orientados en diferentes lugares del espacio. Si te sirvió el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.